Somos parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Como siempre, para mí es un honor presentar este programa, conducirlo, proyectarlo todos los jueves al lado de Eduardo Chavero. Y bueno, pues un programa que se especializa en el comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas, los puertos. El primer programa a nivel nacional en este enfoque. Un programa que se divide en 3 segmentos, pero primero vamos a presentar a mi querido Eduardo Chavero desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, amigo? Paco, ¿cómo estás? Pues buenas noches a toda nuestra audiencia que nos ve en todo el mundo. Jueves 7 de septiembre, Paco, ya se está terminando el año 2023. ¿Para qué no lo recuerdas, mi querido amigo? Ya estamos casi en el peak season. Bueno, vamos a presentar de qué se trata el día de hoy. En el tercer segmento vamos a hablar un poco del seguimiento del segundo foro de economía y crecimiento azul, un tema pues de responsabilidad ambientalista con Emily McGlown, directora de PeaceBot, y Roberto Cerda, un querido amigo de aquí, de Manzanillo, protector, luchador, ambientalista, buen amigo. En el segundo segmento vamos a hablar de las expectativas y realidades de la convocatoria de la agente aduanal con el doctor Juan Rabindrana Cisneros desde la Ciudad de México, rector del CUEG. Y en este primer segmento vamos a hablar de los controles del comercio exterior con el doctor Arnulfo Tovar, socio director de MRK Consultores, a quien le damos la más cordial bienvenida. Arnulfo, bienvenido nuevamente a Tiempo Logístico. ¿Qué tal? Pues buenas noches a ti, a toda tu audiencia. Un fuerte abrazo hasta Manzanillo y a la Ciudad de México. La verdad es que es un enorme placer estar dentro de este grupo selecto de amigos y de especialistas del comercio exterior y poder disertar y compartir estos temas tan interesantes. Ya eres parte de la familia de Tiempo Logístico, mi querido Arnulfo. Y bueno, pues Eduardo Chavero, también desde la Ciudad de México, nos acompaña todos los jueves. Excelente. Aquí estamos, Paco. Pues bienvenido, doctor. Creo que es un tema muy interesante, pues los micrófonos son todos suyos. Adelante, por favor, Arnulfo, ¿cómo empezamos con este tema? Qué amables, muchas gracias. Me gustaría iniciar este tema dando un poquito las causas o el entorno del por qué decidimos hablar de las cuestiones de los controles del comercio exterior. Y me parece que todos los usuarios del comercio exterior al día de hoy han experimentado o experimentan algunas dificultades en los trámites que actualmente realizan. Me parece que las autoridades buscan cómo llevar a cabo más controles sobre la actividad de comercio exterior y aduanera que se realiza actualmente en nuestro país. Entonces, para hablar de los controles de comercio exterior tenemos que considerar varios aspectos, entre ellos los actos previos al despacho, que es el depósito ante la aduana, los distintos regímenes aduaneros que tenemos en nuestro país, cuáles son las autoridades que intervienen en el comercio exterior, las facultades de comprobación que tienen esas autoridades, registros y controles que llevan a cabo las propias autoridades y también los usuarios del comercio exterior, sean los exportadores, importadores, agentes, agencias aduanales, los transportistas. Y un punto final bastante interesante de estos aspectos que estamos comentando es la trazabilidad de toda esta información y la trazabilidad de todos estos controles. Entonces, si me permiten, iniciamos el desarrollo de cada uno de estos aspectos o de cada uno de estos temas interesantes. Primero, en cuanto a los actos previos, tenemos el depósito ante la aduana. Este es el primer control de la autoridad, es el que establece la ley que toda mercancía que ingrese o salga del país debe de quedar en depósito ante la aduana. Pero ¿qué es una figura de depósito sino otra cosa más que almacenar o resguardar mercancías hasta que se cumpla un propósito específico para las mismas? En el presente caso estamos hablando de que esas mercancías deban ser destinadas a un régimen aduanero. Mientras tanto, entre tanto, las mercancías están en este depósito, pueden ser objeto de análisis, de examen y deben de cumplir los lineamientos que determinan las autoridades aduaneras para llevar a cabo su principal función, que es el control, la vigilancia y la seguridad de los recintos fiscalizados, así como de las mercancías del comercio exterior. Entonces, el punto aquí interesante es, identificamos claramente los usuarios de comercio exterior y las autoridades qué es el depósito ante la aduana y para qué sirve, o sea, esta función de control que es previa al despacho de las mercancías,
Y de aquí pasamos al siguiente punto interesante, los distintos regímenes aduaneros, ¿verdad? Nosotros sabemos que existen 6 regímenes aduaneros en nuestro país, lo hemos comentado también en otras de nuestras charlas, que existen diferentes regímenes en cada uno de los países de acuerdo a las necesidades de control de cada uno de ellos. Y entonces, el régimen aduanero no es otra cosa más que las distintas destinaciones que nos hemos propuesto como importadores o como exportadores de las mercancías, y cada uno de estos regímenes aduaneros tienen una distinta forma de control de comercio, tienen sus propias reglas, tienen sus propias características que determinan cuáles van a ser los procedimientos y cuáles son las autoridades que van a intervenir en cada uno de estos regímenes aduaneros. Y el punto aquí principal y la cuestión es, ¿identificamos plenamente cada uno de estos regímenes aduaneros? Porque están en la ley. El hecho de que algunos de ellos no se ejecuten o no se lleven a la práctica comúnmente, pues no significa que no se puedan realizar o que no se puedan llevar a cabo. Tercer punto de estos 6 que hemos estado comentando, las autoridades que intervienen en el comercio exterior. El artículo 3 de la ley aduanera señala que la entrada y la salida de las mercancías al territorio nacional es exclusiva de las autoridades aduaneras. El punto también aquí es si identificamos plenamente cuáles son esas autoridades aduaneras y cuál es el alcance de sus facultades, porque nos damos cuenta en la práctica luego que tenemos algunas charlas o algunos cursos de que quienes estamos involucrados en el comercio exterior, ¿verdad? Todos los actores que participamos de alguna manera en este ámbito tan extenso, tan grande, desconocemos en ocasiones algunas de estas figuras, ¿verdad? De esas facultades que existen de las autoridades en el despacho aduanero, las facultades que existen en el postdespacho, las autoridades que intervienen en el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en las distintas ramas o en las distintas materias del comercio internacional. Punto número 4, facultades de comprobación. Dado el principio de autodeterminación en materia tributaria que opera también para el comercio exterior, corresponde al importador, corresponde al ciudadano determinar las contribuciones a su cargo. Este es el que debe hacer las cosas bien, ¿verdad? El ciudadano, y en un momento posterior, la autoridad es la que va a validar a través de ese ejercicio de facultades que dicho cumplimiento se está llevando a cabo de una manera adecuada. Entonces, esas facultades tienen una amplia regulación y tiempos específicos para su ejercicio, desde que se tienen que cumplir ese despacho desde ciertas horas y días hasta años en el postdespacho. Por ejemplo, estamos hablando de un ejercicio de facultades hasta 5 años después. Y muchas veces en la práctica no consideramos que no implica o que no importa que yo ya haya realizado de manera correcta mi importación o mi exportación, sino que todavía existen 5 años en los que la autoridad puede fiscalizarme, ¿no? Y entonces no es lo mismo que me fiscalicen en el despacho aduanero, que es algo rápido, a que me fiscalicen con todo el tiempo del mundo, ¿verdad? En una auditoría postdespacho, que incluso puede durar hasta desde 6 meses hasta 1 año esa revisión. Entonces, una de las cuestiones interesantes que hemos identificado, querido Paco, Eduardo, es que en ocasiones, insisto, no hemos identificado plenamente todos los usuarios de comercio exterior este ejercicio de facultades, pero si los empezamos a identificar de una manera correcta, creo que vamos a estar bien y vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros de que efectivamente estamos realizando nuestra actividad de comercio exterior de una manera adecuada. Entonces, otro de los puntos importantes que tenemos en este ámbito de controles es que precisamente existen ya los registros, los controles que podemos observar desde los manifiestos de carga de los transportistas. Tenemos los controles de inventario de los que gozan los distintos recintos fiscalizados. Tenemos el anexo 24 que debe de tener las empresas IMEX, que deben de tener los recintos fiscalizados estratégicos, y entonces gozamos también incluso de información que se puede dar a través del sistema Data Stage de todos los pedimentos aduaneros. Podemos a través de generar los reportes correspondientes, tenemos los padrones de importadores, los padrones sectoriales, tenemos toda la información del SAT, incluso la del Seguro Social a través de los distintos aspectos obrero-patronales. Entonces la pregunta aquí también en cuanto a los registros y controles es, ¿necesitamos más controles en realidad? ¿Que los que ya tenemos no son suficientes para que se puedan realizar todas las actividades de fiscalización por parte de las autoridades y las auditorías previas también por los usuarios de comercio exterior?
Y creo que aquí el punto importante es este 6 que quiero comentar, que es la trazabilidad. Entonces, como podemos advertir, pues existen muchos controles, tenemos leyes, tenemos normas, tenemos registros, tenemos sistemas, tenemos autoridades, una cantidad enorme de autoridades que también participan en todos estos temas de comercio exterior. El punto es que también conocemos nosotros, también como usuarios, esos controles y los aprovechamos hacia el interior de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para que en un momento dado, conociendo nosotros los debidos controles, hagamos de una manera más efectiva nuestras operaciones de comercio exterior y también podemos exigir en un momento a las autoridades que hagan lo propio, que aprovechen la infraestructura que ya existe, que crucen esa información disponible, que realicen esas labores de inteligencia que ya tienen ahí a la mano para que la carga hacia los usuarios de comercio exterior se centre, o sea, sea más fácil y realmente la carga se centre en ellos en realizar y conceder mejores oportunidades, generar más empleos e incrementar la riqueza de nuestro país, que sabemos que fundamentalmente el PIB tiene un porcentaje altísimo de participación de las actividades de comercio exterior. Muy bien, mi querido amigo, bueno, pues interesante toda la forma en cómo nos lo presentas y bueno, pues yo te preguntaría que en cada uno de esos 6 puntos que nos has presentado, yo siempre he insistido mucho en el tema, en este gremio, que nos falta todavía una visión más hacia el futuro cercano en cuanto a la facilitación. Y en cada uno de los puntos que nos presentaste, creo que dentro de esa forma de pensar, la facilitación vendría a sumar para darle mayor velocidad. ¿Qué piensas al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que les comentaba que en las charlas, en los cursos que nos toca intercambiar puntos de vista con los distintos usuarios de comercio exterior, hay una dualidad indisoluble para la facilidad. Para que tengamos facilidades tenemos que cumplir reglas. Entonces, si yo soy una empresa certificada, si yo soy una empresa que cumple a cabalidad con todos los aspectos fiscales de comercio exterior, con toda la normatividad de comercio exterior, leyes, reglas, entonces eso me permite que yo pueda gozar de ciertas facilidades. Tenemos facilidades en la propia ley de manera directa, tenemos facilidades en las reglas de comercio exterior, tenemos facilidades en distintos procedimientos que tienen establecidos las autoridades aduaneras, las autoridades de comercio exterior, Secretaría de Economía. El caso, mi querido Paco, es que en ocasiones desconocemos esas facilidades y no aprovechamos que ya contamos con toda esta infraestructura de cumplimiento y esperemos que también la autoridad vaya conociendo cada vez más de una manera más profunda que quien está certificado se obliga al cumplimiento de reglas y por ende el que está certificado merece ser tratado con esa confianza que le permita tener una agilidad en las operaciones de comercio exterior que realiza. Doctor, yo tengo una pregunta para usted que probablemente pueda sonar muy obvia debido a que mucho de nuestra audiencia pues ya está muy versada en el ámbito aduanero, pero también es cierto que en nuestra audiencia pues hay mucha gente que está en el ámbito de la logística que aunque pareciera que están divorciados los temas, que formamos parte de lo mismo, pero muchas veces ahorita que comentaba esto, me han preguntado a mí, por ejemplo, ¿cuáles son y qué son las facultades de comprobación? Que a lo mejor, si usted nos diera una explicación muy breve para que pues la gente que nos está escuchando, que está más metida en el ámbito de la logística, pues supiera realmente qué son y cuáles son esos momentos de la autoridad para las facultades de comprobación. Totalmente. Voy a tratar de definirlo de una manera muy clara. Lo comentaba hace un instante. El principio de la facultad de comprobación deviene del artículo 31, fracción cuarta, que dice que todos debemos de cumplir de manera voluntaria nuestras obligaciones fiscales y en este caso también las relativas al comercio exterior. Entonces, en ese sentido, la autoridad no tiene la capacidad de fiscalizar a todo el mundo, ¿sí? Tiene que confiar la autoridad en principio que nosotros vamos a cumplir de manera voluntaria. Entonces, ante eso, es obligación en principio, y siempre pongo este ejemplo en los cursos. Cuando tú regresas del extranjero, ahorita que bien comentabas, voy a poner un ejemplo bastante simple, te encuentras con una pregunta cuando vas a ingresar a territorio nacional, y la pregunta es, ¿vas a declarar o no vas a declarar? ¿Sí? Entonces ahí ya la propia ley te traslada, ¿sí?, a que es tu responsabilidad declarar o no.
Entonces, por principio de cuentas, la autoridad dice, yo confío plenamente en que tú lo vas a hacer de manera correcta. Cuando hablamos de todas estas operaciones de comercio exterior, incluso de las de turismo, cuando regresamos como turistas, en el Estado mexicano tenemos un sistema de selección aleatoria. Implica, lo conocíamos con el famoso semáforo, me toca verde, me toca rojo. ¿Qué implicaba el semáforo verde? No te voy a revisar, confío en que lo estás haciendo de manera correcta. Semáforo rojo, reconocimiento aduanero, sí te voy a revisar. Y en ese momento la autoridad ejerce las facultades que tiene, precisamente previstas en las leyes, de decir, confío en que lo estás haciendo bien, pero pues, yo tengo la posibilidad y tengo la facultad de revisar que lo estás haciendo de manera correcta. Y entonces es bien interesante cómo en todo este tema de comercio exterior se da en diversos tiempos y en diversos momentos. Ahora sí, para los usuarios, como bien lo comentabas, mi querido Chavero, para los usuarios de comercio exterior existen unos momentos bien importantes, que decía yo. El primero es el despacho aduanero. En el despacho aduanero, la aduana, que es la facultada para revisarte, es nada más en ese momento de entrada o salida de las mercancías del territorio nacional. Cuando ya tocó la aduana y hasta pasando la puerta de la aduana, esas son las facultades de las autoridades aduaneras. Te reviso durante ese momento y voy a tener unas pocas horas, unas cuantas horas, y voy a tener incluso hasta un límite de 5 días dependiendo de algunos supuestos, ¿sí? Pero ya cuando sale de la puerta de la aduana hacia el interior del país, entonces tenemos ya unas facultades de comprobación que ya no son de la aduana, son facultades de comprobación que ahora le corresponden al SAT a través de sus administraciones de auditoría de comercio exterior. Pero aquí el punto es que el SAT te va a poder revisar hasta 5 años atrás. Y alguien preguntaba en uno de esos cursos, oye, ¿realmente al día de hoy el SAT requiere 5 años para revisarme? Cuando ya tenemos controles, cuando ya tenemos auditorías electrónicas, cuando ya tenemos sistemas, o sea, ¿sigo yo estando obligado realmente a esos 5 años de la autoridad a guardar toda esa información, a conservar toda esa información? Creo que también me pareció una propuesta interesante. Oye, si reduces el tiempo de todos esos 5 años, no sé, 3 años, 2 años, también obligamos a las autoridades a que estén atentas a este tipo de revisiones y al uso de esa tecnología. Y lo comento porque me pareció interesante ese comentario que nos hacían en una de las charlas. Y bueno, y estas son las 2 autoridades principales que tenemos en comercio, pero tenemos las de salud para las regulaciones, tenemos a la Secretaría de Economía también para certificados de origen, y entonces tenemos a todas este tipo de autoridades que en un momento posterior a mi análisis de cumplimiento, ellos pueden revisarme, ¿verdad? Y decir si efectivamente yo cumplí o no con estas obligaciones que tengo a mi cargo y que me corresponden en principio a mí como usuario de comercio exterior. Te felicito, mi querido amigo, de verdad que más explícito no pudiste ser, muy claro, muy conciso, abierto incluso para los que no tienen experiencia en este gremio, que puedan haberte escuchado por primera vez. Un desarrollo fantástico que te llevaste el día de hoy. Te felicito, mi querido amigo, y muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y saludos a toda tu audiencia, y por ahí a mi buen amigo el doctor Cisneros, que ya vi también que es de este selecto grupo que va a estar participando más adelante. En un momento comenzamos con él. Pues gracias, mi querido Arnulfo, te mandamos un abrazo y un agradecimiento grande. Igualmente, un fuerte abrazo, muchas gracias. Vámonos un corte, Eduardo. Vámonos al corte, Paco. Regresamos, estamos en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.